Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Ay, llegamos al viernes. Llegamos al viernes. Eso es así. Seguimos con ese atardecer maravilloso. Es eterno. Sí. Y estamos en julio. ¿Usted va para la playa? No, Padre, no voy. Estamos en víspera de él. Pero no voy. No. ¿Va a coger un poquito de sol? Ah, no, ¿para qué, Padre? Ya Católica Radio te está diciendo, para la playa. De verdad. Ese es el eslogan ahora de Católica Radio. Ese es el jingle. Así que anímese a compartir. Y si no puede ir a la playa, pues saque la sillita al frente de su casa, con una sombrilla. Sí, como monte la piscina. No hay piscinas en Puerto Rico. No, que el agua hay que racionarla. Hay que tener cuidado. Todo el mundo con un cubo de agua, echa un poquito de sal y meta los pies. Y echa los pies así, mismito. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos refresque la mente y el corazón. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Padre Obispo Rubén, ayúdenos a ser discípulos misioneros. Ay, mi santidad no llega tanto. Sor Cristina, ayúdenos a ser discípulos misioneros. Desde una catequesis en salida. Ánimo pues. Estamos en este capítulo 3 y ayer nos quedamos iniciando un numeral que realmente sacude conciencia, el numeral 122, la fuerza evangelizadora de la piedad popular, partiendo desde esa experiencia de cultura de un pueblo. Ame su cultura, defienda su cultura. Y nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos una cultura que tenemos que amar, que tenemos que también evangelizar, que tenemos que ponerla en el centro del corazón de Dios. Y que es una generación que se transmite, ¿verdad?, a otra generación, y así vamos creando toda esa cultura nuestra de nuestros pueblos. Y en esta cultura nuestra de nuestro pueblo, Cristo ocupa un lugar especial, porque Puerto Rico nació católico. Y ese catolicismo que nos regalaron desde Europa ha tomado carne y rostro en nuestra gente, en nuestras devociones, que muchas de ellas son heredadas de Europa, pero que aquí tienen sabor propio y particular. Por ejemplo, una de estas devociones de religiosidad popular es la devoción a la Virgen del Carmen. Correcto, que estaremos celebrando el 16 de julio. Y ahí hay una expresión popular muy sencilla, pasear a la Virgen en esa, por los lagos, por las lanchas, por las playas, en ese camino. Se unen los pescadores y se une toda la familia, ¿verdad? En esa interesante, porque es una expresión sencilla, pero pero que muy nuestra, muy mariana, porque este pueblo nuestro es mariano en ese sentido. Vamos a comenzar otra vez el número 122, que ayer iniciamos y que por el tiempo, ¿verdad?, no pudimos concluir. Del mismo modo, podemos pensar que los distintos pueblos en los que ha sido inculturado el Evangelio son sujetos colectivos activos, agentes de la evangelización. Acuérdense que el numeral 121 hablaba que el testimonio de la fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica, como San Pablo, una tarea. Y esa tarea te ayuda a crecer, a desarrollarte. Por eso dice San Pablo en la carta a los Filipenses, no es que lo tenga ya todo conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo a lo que está por venir. Me lanzo, avanzo, camino, guiado por la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. En una cultura, en una manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir de un pueblo, de relacionarnos. La cultura es algo dinámico, que un pueblo recrea permanentemente. Y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. Por lo tanto, los distintos pueblos en los que se ha inculturado el Evangelio son sujetos colectivos, activos, sujetos colectivos, no uno solo, sino comunitarios, y son
agentes de la evangelización. Por tanto, el pueblo evangeliza. Esto es así porque cada pueblo, esta es una frase que puede traer controversia y puede hacernos redescubrir una serie de claves en los valores de nuestra cultura, es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. ¿Por qué? Porque la cultura es algo dinámico que un pueblo recrea permanentemente, no es estática. Sucede con la música, evoluciona, sucede con la pintura. Pero fíjate que la música y la pintura, que son obras de arte, van a expresar el pensamiento. Por eso es importante tener los pensamientos claros. Y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales. Transmite un sistema de actitudes. Y un sistema es algo organizado frente a las distintas realidades existenciales. Que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. Voy a poner un ejemplo con un refrán que lo repetimos y lo repetimos, pero que si lo analizamos desde el ambiente cultural que estamos viviendo, necesitamos reformularlo. Por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando. Que lo dice todo el mundo, ¿verdad? Cuando uno dice esa expresión, uno dice a Dios rogando y con el mazo dando. Eso hay que iluminarlo. Porque vivimos en una sociedad que cada vez se hace más violenta. Entonces, si yo digo a Dios rogando y con el mazo dando, estoy fomentando más el ser violento. Claro, esa no es la intención. La intención es a Dios rogando y con el mazo dando, mete mano, mete trabajo. Pues entonces cambiemos el refrán, evangelicémoslo. A Dios rogando y con las manos ayudando. Decimos el mismo concepto o la misma idea, pero la formulación la tenemos que elaborar de una manera nueva. Muy importante porque esto se va metiendo poco a poco. En estos días, con este incidente que hubo hace unas semanas atrás, con relación a este muchacho que mataron, el policía blanco, se reactivó una vez más todo este problema racial. Y hay que tener cuidado porque utilizamos expresiones, lo hemos visto, en expresiones que hasta ha habido cambios culturales, las etiquetas de los productos. Eso te dice que se ha sensibilizado el pueblo de tal manera. ¡Ay, pero eso es una tontería! No es una tontería. Cuando hay podríamos decir, como lo dice aquí el Santo Padre, una reformulación frente a los propios y nuevos desafíos. Entonces, si un dibujo hiere la sensibilidad, pues eso lo tenemos que cambiar. Porque el evangelizador lo que le interesa es ver el pensamiento. El producto es bueno, pero la expresión, pues la simbología que estamos utilizando es dañina. Correcto. Entonces necesitamos entender esto, porque si no, no hacemos los cambios que amerita el momento histórico que estamos viviendo. El ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. Fíjate que lo pone de una manera muy bonita. Hijo, porque recibe, pero padre, porque engendra. Por eso continúa diciéndonos. Cuando en un pueblo se ha inculturado el evangelio, en su proceso de transmisión cultural también transmite la fe de maneras siempre nuevas. De aquí la importancia de la evangelización entendida como inculturación. Pongamos un ejemplo, no tan directamente en nuestro pueblo, pero muy conocido de nosotros por la historia, por los estudios que hacemos. Ofrecer a Dios sacrificios es parte de la religiosidad, es parte de cualquier religión. Toda religión ofrece sacrificios a la divinidad. Pero hay sacrificios y hay sacrificios. Por ejemplo, la cultura azteca hacía sacrificios humanos. Y cuando había problemas, sacrificaban personas. Cuando llega el proceso de evangelización, llega el anuncio del evangelio, se habla del sacrificio que hay que hacer a la divinidad, pero no un sacrificio humano, cruento, sino el sacrificio que se actualiza diariamente o semanalmente en la Eucaristía, que es incurrento, alguien que se ofreció por nosotros, que es Jesucristo. Hay que hacer sacrificio, pero la forma del sacrificio, entonces evangelizamos cuando decimos, sí, sacrificio, sí, pero ¿cuál sacrificio?
no el sacrificio cruento de matar gente. Esto es interesante, y pongo eso porque en nuestro caso, nuestros indios hacían sacrificios, hacían ofrendas. Pero ¿cuál es la ofrenda? La yuca, el maíz. ¿Ves? Otros ofrecían animales, sangre. Y unos llegaban incluso a matar personas. Eso sucedía también, y esa era la distinción entre el pueblo de Israel y los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros sacrificaban los hijos. Por eso cuando hay expresiones que uno lee, que en las murallas sacrificaban a sus hijos, ¿qué quiere decir eso? No es que estaban peleando, es que los mataban para que la muralla quedara protegida. Ese es el concepto. A Dios se le rinde culto. Ese culto necesita un sacrificio, pero cuidado, no son sacrificios cruentos, sino sacrificios incruentos. Por eso cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, hablamos como sacrificio incruento. Por eso los cristianos cuando vivían en Roma y los empezaron a perseguir, dicen, es que comen gente. Porque el Evangelio dice que come mi carne y bebe mi sangre. Se comen a un tal Cristo. No entendían los paganos, hasta que descubrieron de qué se trataba. Esto parece muy fácil ahora, porque nosotros lo hemos recibido y ya lo hemos asimilado. Pero no es tan fácil entenderlo y vivirlo dentro del ámbito de la cultura. Lo mismo pasa con lo mágico, con el culto o el servicio o la interpretación de sueños. No es lo mismo interpretar un sueño a la luz de la fe cristiana que a la luz del espiritismo. Eso mueve. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener delicadeza. Hay que tener alegría en la experiencia del Dios que salva, no destruyendo, sino dando vida. Por eso nosotros creemos en el Dios de la vida y no en el Dios de la destrucción. Cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Fíjate qué hermoso, ¿no? Cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios, según su genio propio, según su cultura, según su ambiente, da testimonio de la fe recibida. Y le enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Por ejemplo, una procesión. ¿Por qué hacemos procesiones en la iglesia? En honor de un santo. Porque es una forma en la religiosidad sencilla, en la religiosidad popular, de expresar que este hombre que caminó por la tierra y que se reconoce, se venera, se recuerda en esa imagen que se va cargando, caminó por la tierra, nos ayuda en el camino que nos lleva al cielo. Sabiendo que eso es una imagen, que eso no es un Dios. Por eso a veces cuando dice que ustedes adoran, a mí no se me ocurre adorar eso. Es un signo, es un símbolo sencillo que a unos ayuda. Claro, el que tiene pensamiento lo hace de otra manera, pero hay gente que necesita los signos sensibles. Encender una vela, por ejemplo, llevar unas flores. Es la expresión, es el signo de lo que yo intento expresar de una manera nueva, diferente, distinta. ¿Cómo comparto? ¿Me uno a quién? ¿Participo cómo? Mi Dios es luz. Entonces yo me inventó en un momento determinado, uno se inventó que esa luz de Dios llega a mi corazón. ¿Cómo lo expreso? Inventaron una vela. Y entonces uno se ríe y dice, mira que prender velita. No, pero es que esa vela expresa algo. En esa persona, ¿verdad? Y es que yo preparo esto, y esto soy yo. Y así como la cera se moldea, Dios me moldea. Pero fíjate que es lo más interesante de la vela, que se convierte en luz. Y se va gastando. ¿Pero cómo se gasta? Dando luz, porque la vela no se gasta apagada. No. Así es nuestra vida. Si te dejas iluminar por Dios, te conviertes en luz. Al final serás luz. Y Dios es luz. Y yo quiero caminar hacia la luz. Y voy al encuentro de la luz. Y la luz es Dios. Pero esa luz es sabiduría. Y Jesucristo es la sabiduría. Y así se van asociando las ideas. ¿A qué? A la expresión catequésica evangelizadora. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo, unos a los otros. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Pongo un ejemplo. Lea esa frase otra vez.
Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Acción misionera espontánea. Entonces resulta que hablamos de que Dios nos llama. Hablamos de que Dios nos convoca a escuchar su palabra. Pero resulta que estamos en un ámbito rural. ¿Cómo va a saber el campesino que llegó el Padre a celebrar la Eucaristía? Pues hay distintas formas. Y entonces hay inventos. Y se inventan las campanas. Ajá. Y alguien un día se dio cuenta de que sonando, dándolo con... La gente prestaba atención. Por eso cuando uno está en un banquete y van a hacer un brindis, Ajá. tocan una campanita y la campanita se inventa porque ahí se coge un cuchillo o un tenedor y se da sobre el vaso y enseguida se hace y todo el mundo guarda silencio automáticamente porque es llamada esa atención. Correcto. Lo hacen con metales. Pero entonces si estoy en el campo y no hay cómo se inventaron, pues entonces usan la pólvora y entonces un montante, un fuego y ¡pah! Y explota. Y le explota. Es curioso, uno dice, ¿y de dónde se inventaron eso? Pues ahí es que viene la expresión de una religiosidad. Entonces, una campana llama atención. Un petardo que suena llama atención. Entonces, la creatividad, el ingenio de ese pueblo. Un perifoneo. Muchas formas. Y uno dice, qué ridículo. Es que eso no tiene sentido en la ciudad porque todo el mundo tiene reloj, pero donde no hay reloj. ¿Cómo sabemos que son nos vamos a reunir a las 5 y el único que tiene el reloj es el cura? Pues ¿qué hace el cura a las 5? Toca la campana y la gente dice, ya, pues eso lo hace. Claro. ¿Ves? Es interesante entender estos signos. ¿Por qué prendemos velas? ¿Por qué llevamos flores? Las flores son fragancias, las flores son olor, Lo las que flores usted son vida. explicaba hace unos programas atrás de la señora en este pueblo, ¿verdad? Que Caridad. Caridad, que iba con su campana y se burlaban de ella y se reían. Y el cura se reía de ella y decía, ay, Caridad, por Dios, no toques más esa campana. Pero la oyen, padre. Pero no van a venir, pero la oyen, padre, la oyen. Y tanto estuvo esa campana que aún ahora, después de muerta, la campana se llama Caridad. Y sigue resonando. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal. Una realidad en permanente desarrollo. Crecimiento. Esto es interesante. ¿Cuál es el problema hoy? ¿Cómo convocar a los jóvenes a la evangelización? Facilísimo, con el iPhone. Y se transmiten mensajes y unos a otros se comunican. Un chat. En un minuto, miles de jóvenes reciben una noticia. Correcto. En un minuto. ¿Cómo logramos en un momento determinado que tenemos 1000 jóvenes expresar que tienen fe? Pues si hablamos de la luz, que la luz es fe, pues se le dice a los muchachos, prendan la linterna de su celular y ¡fua! Iluminan todo. Ponga a sonar el timbre de su celular. Parece una tontería, pero son llamadas de atención. Hablo de esto porque es la generación actual. Lo mismo que sucedió en otros tiempos. Esos son objetos, pero que ayudan a que la religión, la palabra religión quiere decir religa, ata, reúne, convoca, amarra. Esa religiosidad es de pueblo. Un pueblo joven lo hará con sus expresiones jóvenes. Un pueblo viejo con otras expresiones, o antiguo, ¿verdad? Lo interesante es que se da el hecho, llamados a evangelizar. Nos dirá el numeral 123. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Puede percibirse el modo, pero quizás ese modo ya ha cambiado, que es lo que va a hablar ahora. Nos va a hablar de algunos peligros o algunas dificultades que podemos encontrar. En algún tiempo, mirada con desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al concilio. Por ejemplo, mirada con desconfianza. La gente decía, bendígame un poquito de agua, padre. ¿Por qué la gente se llevaba el agua bendita a la casa? Porque el agua es vida. Y nuestro Dios es un Dios de vida. Se bendice el agua y se recuerda que Dios bendice. Entonces hay gente que le gustaba recordar su bautismo haciendo la señal de la cruz con el
Agua. Pero claro, a veces eso se degenera. Y entonces se echa agua para alejar los malos espíritus. Y empiezan todas estas leyendas. Y todo A eso cambiar todo el sentido. Esto hay que purificarlo, porque el agua, el sentido que tiene. Si usted usa esa agua bendita para hacer brujo o espiritismo, perdió la bendición. ¿Por qué pierde la bendición? Porque no se está utilizando para el objeto al que está sido constituido. Correcto. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces el recelo me lleva a quitarlo todo. Ahora hemos retirado el agua bendita de las entradas de nuestros templos. ¿Por qué? Por el COVID. ¿Por qué? Porque todo el mundo mete la mano, entonces se contamina. Entonces la iglesia prevé y dice, pero llegará un tiempo que lo recuperaremos. Pues yo estoy seguro que sí, pero esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo, que un signo ayuda tanto en cuanto me hace crecer en la fe o me estanca. Por eso hay que catequizar, la importancia de catequizar, ¿verdad? No quitamos algo por el mero hecho de quitarlo. Hay una situación, pues se catequiza con eso. La realidad, en este momento la realidad nos pide que cubramos nuestro rostro con una mascarilla. ¿Qué catequesis podemos hacer con la mascarilla? Vaya pensándola. Muy bien. Porque es que interesante. Y la gente se ingenia cómo catequizar con la mascarilla. Y pone un signo. Y unos ponen una crucecita, unos ponen una banderita. Hay 20.000 formas. Cosas positivas y cosas negativas. ¿Qué quiere ser usted? ¿Portador de alegría y esperanza o sembrador de discordia y de interrogantes malsanos? En sus manos está. Aproveche el momento. Fue Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, quien dio un impulso decisivo en ese sentido. Renovar la religiosidad popular. Y el Papa decía, volvamos a estos gestos sencillos, renovémoslo y actualicémoslo. Por ejemplo, fíjate qué interesante la de la vela, vuelvo a la vela. En la palabra en la liturgia dice, la liturgia pascual comienza con un lucernario. Y dice, ¿qué rayo es eso? Un lucernario. Pues el lucernario era el momento en que en las casas antiguas se encendía la luz al atardecer. Porque todo el mundo tenía velas o lámparas. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Al atardecer. Jesucristo es la estrella vespertina. Al atardecer encendemos la luz. Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, te alabamos, Padre, encendiendo este cirio. Ese es el lucernario. Entonces la vela que prendíamos ordinariamente comenzó a tener sentido. De ahí los cristianos después pasó a la liturgia pascual. La luz de Cristo, que ha resucitado de entre los muertos, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Y esa luz se va trasladando a los demás. A todas las demás habitaciones, así como en la casa. Pues esa expresión de encender la luz se le da un sentido evangelizador, se le da un sentido religioso, se le da un sentido de piedad. Claro, después vino la luz, las bombillas. Y ahora estamos iluminados. Pero entonces, ¿qué hacen los cristianos? Ponen bombillitas. ¿Cuándo ponemos bombillitas? En Navidad. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz del mundo. Entonces, poner bombillas es la luz, ordinariamente una alumbra, pero la religiosidad popular asocia la luz de las estrellas del cielo. Y del cielo entonces enciende bombillitas. De ahí es que van haciendo los signos. Gestos sencillos. Y quien dice eso, pues dice las novenas, las oraciones y todo eso que iremos poquito a poco desglosando. Allí explica que la piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Mira qué interesante. El agua es vital. Entonces dice, cuando el misionero, él dice el Evangelio, cuando el misionero llega a su casa, ¿cuál es la señal de la misión? ¿Cuál es la señal que va a tener el misionero de que ha entendido que yo le traigo una palabra de vida? El vaso de agua. Uno que viene cansado, le ofrecían un vaso de agua y ese vaso de agua se convertía en una señal para el misionero. El Evangelio dice, porque el que dé un vaso de agua a uno de estos, y recibirá el 100 por 1. No solo el 100 por 1, signo de profeta, signo de... El domingo pasado, la primera lectura decía que la viuda de esa... Veía que ese hombre pasaba por la casa y dice, ese es un hombre santo. Pero yo no lo había oído. ¿Por qué ella decía que era santo? Porque su estilo de vida. Y entonces ella decide, le dice al esposo, vamos a preparar una habitación
encima de la nuestra, hacemos un cuartito y una cama, porque ese hombre camina tanto, necesita un sitio donde descansar, y le ofrece un lugar de descanso. Y como ese lugar de descanso es importante, Dios le devuelve una bendición. No podía tener hijos, y el profeta le dijo, vas a tener un hijo, vas a tener que viene para esta misma fecha. Vida. El misionero ofrece vida. La religiosidad popular basada en gestos sencillos transmite vida y vida en abundancia. Por eso cuando tú llevas el mensaje, ¿verdad? Y dice, mira, Dios te ama, la persona cambia, porque impacta esa palabra, ese Dios te ama, como tú lo transmitas, va a generar algo en el corazón de esa persona. No es el tono, hay que tener cuidado, no es que, mira, Dios te ama. No es eso, es el mensaje. Porque el que hace la obra es el Espíritu, porque usted puede decir, ¿sabes qué? ¿Qué? Dios te ama. O acuérdate, Dios te ama. Y hay veces el predicador o el misionero lo dice de una forma, lo dice de otra, porque está más entusiasmado, más cansado, pero el impacto es el mismo, porque no es lo que yo digo, es lo que el Espíritu obra, porque es el Espíritu el que obra. Sin esta conciencia no funciona. No es magia, es acción del Espíritu, que utiliza un vaso. Trompeta, dicen algunos santos, yo quiero ser la trompeta de Dios. Hay un sonido, pero ese sonido bien utilizado saca música, porque es armonía. Y que allí explica que la piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer, y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Ayer veía un documental de un incidente que sucedió en una escuela en Estados Unidos, cuando un joven irrumpe en un salón de clase con una pistola. Y entonces va narrando los hechos y las personas que se vieron envueltas en la situación van presentando. Uno de los impactos que más me llamó la atención era un profesor que era el subdirector. Ese día él tenía una rutina y dice que siempre que llegaba a la oficina, pues al comenzar su trabajo hacía su oración y la hacía leyendo un trozo de la Escritura. Y ese día de ese incidente leyó el trozo: el Señor es mi fuerza, mi salvación, mi apoyo, mi baluarte, salmo muy hermoso que es en la Escritura. Y hizo su oración espontánea sobre ese salmo, lectura orante, y pidió a Dios que la ayudara, que bendijera a su familia, que ayudara a sus hijos, que cuidara a su esposa, que atendiera las necesidades de los estudiantes, en fin, una oración, ¿verdad?, en su trabajo. 2 minutos. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando ese muchacho a las 8 de la mañana irrumpe con una pistola y se mete a su clase? Y cuando la maestra lo vio, le dice, ¿qué te pasa? He tenido un mal día, pero con una pistola en la mano. Y entonces se activa todo un protocolo. A lo que voy es cómo cada personaje fue actuando. Y digo esto por lo que dice aquí, porque este hombre cristiano que trabaja en la educación, cuando le dan la noticia que avanza, sabe que se va a enfrentar con un muchacho con una pistola que no sabe lo que va a hacer con la pistola, pero está decidido a salvar la vida entregando la suya. Y entonces llega al salón y le dice a los estudiantes, salgan inmediatamente del salón, y se queda con el muchacho de la pistola. Y ahí empieza a dialogar con él y logra que el muchacho baje la pistola, no lo llega a matar. Pero la reflexión que él hace cuando le preguntan, ¿y por qué usted hizo eso? Porque yo estoy dispuesto a dar la vida. Pero antes de entrar al salón, él pensó en su mujer, en sus hijos, en el sufrimiento que iba a tener si lo mataban. Es conciencia. Y todo esto que viene a lo que acabamos de leer. Capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo. Cuando se trata de manifestar la fe. Ustedes le preguntaron a él, todo el mundo me llama héroe. Me dice, no, yo no lo hice por heroísmo. Yo lo hice simplemente por amor, porque Jesús me ha descubierto. Y no era una escuela católica, era una escuela pública. No, y aquella oración que había hecho previo, esa preparación que iba llevando, lo fue preparando para lo que iba a acontecer, que ni él lo sabía, ¿verdad? Dios lo sorprendió. Cómo la acción del Espíritu, ¿verdad?, va guiando. Lo que puede ayudar una Biblia en un lugar determinado y simplemente abrirla y leer una frase. Correcto. El hecho de eso, por eso el mejor regalo que usted le puede hacer a una persona, el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño cuando usted aprende a leer es
una Biblia, un Nuevo Testamento, las palabras de Jesús que orientan y sostienen. Recuerdo, padre, que antes de la pandemia fue una dama, ¿verdad?, al centro catequístico y estaba buscando un obsequio para sus hijos. Y ella decía, no le voy a regalar nada material, no le voy a regalar. Vengo aquí precisamente para adquirir una Biblia porque esto no va a faltarles nunca y no va a pasar nunca, sino que va a permanecer en ello y este es el mejor regalo que le puedo hacer. Así que ella viene y adquiere la Biblia y entonces es su regalo y es una expresión de una madre que dice, el mejor regalo que le puedo hacer este año a mis hijos es esto, dejarle la palabra de Dios. Palabra que es luz, palabra que es roca, palabra que es pan, palabra que alimenta. Correcto. Más cerca de nuestros días, Benedicto XVI en América Latina señaló que se trata de un precioso tesoro de la Iglesia Católica y que en ella aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque es cercano, porque es amable, porque es encender una lámpara, llevar unas flores. Y eso el Papa lo hace con mucha frecuencia, ¿verdad? Cada vez que sale de Roma en un viaje, pide la bendición a la Virgen. Cuando regresa, trae un ramo de flores. Eso es religiosidad popular. Pausamos, porque el tiempo se nos acaba avanzando y necesitamos descansar la lengua. Correcto. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Baja el río, baja el río.
continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica tan hermosa, ¿verdad? De la alegría del Evangelio del Papa Francisco sobre en este mundo actual, y estamos compartiendo con ustedes sobre la piedad popular. En algún momento, ¿verdad? En algún tiempo, mirada de desconfianza ha sido objeto de revalorización. Estamos compartiendo esta fuerza evangelizadora de la piedad popular y vemos cómo primero cita al Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, y ahora nos está citando al Papa Benedicto XVI, ¿verdad? En América Latina señaló que se trata de un precioso tesoro de la Iglesia Católica y que en ella aparece el alma de los pueblos latinoamericanos, y esto lo dijo en el documento de Aparecida en el 2007. Allí lo escuchamos Eso por primera vez. Usted estuvo allí, ¿verdad, Yo padre? estuve allí, fui de los agraciados. Sí, porque Pablo VI, cuando lo cita en Evangelii Nuntiandi, era en 1975. Ese año me ordenaron presbítero. Ave María, yo tenía 5 años, padre. Pues me está empezando a vivir. 5 años tenía yo cuando... Pues yo tenía 26. Imagínese. La clave de todo esto radica en entender los signos de esa religiosidad popular. Encender una vela, llevar flores, que el Papa ahí muestra su alma latinoamericana. Muy sencilla, ¿verdad? Pedir la bendición, esa costumbre, ¿verdad? Que en algunos hogares ya se va perdiendo. Ya se va perdiendo. Enseñar a los niños a pedir la bendición. Esa bendición que desciende como una gracia del cielo. El poner un cuadro de la devoción que tiene esa familia, sea el corazón de Jesús, sea de la Virgen, en sus distintas advocaciones, o un santo en particular. La promesa de Reyes, la cruz, la promesa de la cruz, los rosarios de cruz. Es decir, hay una serie de expresiones que se van transmitiendo de familia en familia. Y esa es la religiosidad popular. El encuentro o la pequeña celebración que se hace en el hogar, que ahora, con el COVID, estoy seguro que se comienza a revalorizar y a recrear en muchos hogares, en muchas familias. Y cuántas historias no se habrán contado, ¿verdad? En esa pequeña, esa iglesia doméstica de la familia, cuántas historias no habrán hecho los papás a los hijos o esa transmisión de la fe, o cómo ellos recordaban X acontecimientos, o cómo ellos celebraban esta piedad popular que no viene de ahora, sino de hace muchos años, y cómo transmitirla hoy en un mundo que muchas veces vemos una cultura que se vea estropeada con estos nuevos géneros, con estas nuevas formas, con estas nuevas expresiones que pueden matar una cultura si no tenemos cuidado y si no rescatamos. Interesante, porque se le llama religiosidad popular porque nace del pueblo. No es una liturgia oficial, son gestos devocionales que la familia pasa de hijos a nietos, de nietos a bisnietos. Correcto. Y sobre todo se nota en la familia numerosa, ¿verdad? Parte de la expresión vivida y descubierta y celebrada. Y me viene a la mente personas bien concretas. Por ejemplo, muchachos que han pertenecido a nuestra pastoral juvenil, que han formado sus hogares últimamente, y cómo han querido hacer de su matrimonio una expresión de fe adaptada a su vida familiar. Correcto. Y entonces utilizan unos signos que se van transmitiendo a sus hijos. Discípulos, misioneros. Y estoy seguro que esta nueva religiosidad que brota de la experiencia de la fe profunda en el Señor y en la Virgen, nuestra Madre, al transmitirte a sus hijos, irá cobrando rostro y lo van a recordar. Por eso a veces uno dice, ¿y esa cruz que tú tienes? Esa cruz, cuando yo me muera, te la voy a dejar a ti. Le dice el papá a un hijo o a una hija específicamente. ¿Por qué? Porque ese hijo o esa hija tiene esa sensibilidad y ese se la deja a la próxima generación, y así tenemos ciertas imágenes, ciertas cruces, ciertas cadenitas que van pasando. Y es una manera de también ese legado que deja papá, que deja el hijo, que deja, ¿verdad?, sucesivamente a cada familia. Y eso pues se va gestando y se va cultivando, tal vez no con la misma efusividad como papá lo hacía, pero está ahí, está en el corazón. Fíjate que dentro de nuestro pueblo hay la cultura de los santos de palo, que es curioso, ¿verdad? El pueblo siente la necesidad de honrar
a los santos, a la Virgen, al Señor. Y entonces, pues no pueden hacer imágenes que van viendo en las iglesias que las traen exportadas. Entonces comienzan a fabricar los santos de palo. Y eso es una cosa interesante porque desarrollaron una artesanía. Y cuando tú miras los santos de palo que llamamos, las facciones son de la gente nuestra. A veces uno dice, ay, esa Virgen y que está en el templo tiene un rostro, pero un rostro europeo, muy blanquito, muy no sé qué. Pocas imágenes a veces tenemos en nuestros templos que tengan el reflejo de nuestra gente, de nuestra cultura. Por eso llama tanto la atención cuando la imagen que tenemos es de las nuestras. En el sentido de que la ha hecho entonces, artesano. Un artesano. Entonces por eso llaman los santos de palo. Ajá. Porque con un palo Dios le da ese don para transmitir la fe. Eso es religiosidad popular. Correcto. Que se va cada vez perfeccionando y se va mejorando, ¿verdad? Y algunas son muy rústicas, pero ahí expresas ¿qué? Lo que se cree, lo que se vive, lo que se quiere transmitir. En el documento de Aparecida se descubren las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. En ese amado continente, donde gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular, los obispos la llaman también espiritualidad popular o mística popular. Que aquí se ha recuperado mucho, por ejemplo, en el mes de enero, con la fiesta de Reyes, y en mayo con la cruz, que son de lo más arraigados que tenemos en nuestra cultura puertorriqueña. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. ¿Y qué es la cultura de los sencillos? Pues le pongo unas expresiones, pensando un poco en la fiesta de Reyes y en la fiesta de Cruz. ¿Qué es la cultura de los sencillos? Comida, bebida, canto, rezo, fiesta y adornos. Y hay adornos más típicos o menos típicos. Y ponen banderitas y no falta la alegría, y no falta el jolgorio, y no falta la fiesta, y se amanecen cantando y rezando. Los velorios, que ha perdido a veces un poco de esa expresión, se ha convertido en algo muy frío. Pero eso será el tema de en otro momento. En otro momento. Pero ahora, resaltando lo que es esta fiesta de Reyes, o esta fiesta de la Cruz en mayo, lo de las flores, lo de encender las lámparas, las velas, no lo digo con nostalgia, sino con el sentido de tratar de catequizar, de explicar por qué esos signos se hacían y cómo necesitamos unos nuevos signos. Unos nuevos signos que a veces son interesantes. Por ejemplo, lo que se comparte. Un detalle curioso, ¿no? Cuando tú entiendes que el pan es comida de todos, nunca te comes una libra de pan tú solo. Y aquí, por ejemplo, es curiosísimo a veces ver que la gente compra una libra de pan y le dice que está a su lado, ¿quiere un poquito? Ajá. Y se Mira come que un está poquito. Calientito, untale mantequilla. Pero es curioso, ¿no? ¿De dónde Ajá. viene eso? El pan que se parte y El se pan. reparte. San Antonio. San Antonio. Por ponerlo, o San Martín de Porres. Si no como yo solo, comparto lo que tengo. No está vacía de contenidos, sino que lo descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental. Y en el acto de fe se acentúa más el Credere in Deum que el credere Deum. es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia y una forma de ser misioneros. La expresión, sí, sigue, hermano. Conlleva la gracia de la misionareidad, del salir de sí y del peregrinar. El caminar juntos hacia los santuarios, el participar en otras manifestaciones de piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera. Aparece otro no. No. No coartemos ni pretendamos controlar. Esa fuerza misionera. Aprovechémosla. No es tanto creer en Dios como creer a Dios. No es tanto creer en, sino el cómo. Cómo actuarlo, cómo vivirlo, cómo celebrarlo, cómo sale de sí y cómo hacer ese peregrinar. Por eso dice, el caminar juntos hacia los santuarios es una forma de religiosidad popular, una procesión. Por ejemplo, aquí, que en Ponce
lo he comentado otras veces, a mí me llamó poderosamente la atención cuando yo vine a Ponce como obispo, la primera Semana Santa que yo participé, me impactó muchísimo las procesiones del Viernes Santo por la mañana. Usted dice, ¿cómo que las procesiones del Viernes Santo por la mañana? Sí, montones de gente en la ciudad de Ponce que iban en pequeños grupos, no era una procesión grandota, eran las pequeñas procesiones. Yo lo había vivido en la diócesis de Cagua, por el santuario de la Virgen del Carmen, que la gente peregrinaba toda la noche, pero era solo hacia un sitio. Aquí en la ciudad de Ponce, una costumbre que yo le digo me impactó muchísimo, fue el ver que desde tempranito en la mañana, todo el santo día hasta el oficio de la tarde, venían gente a pie por todos los rincones y por todas las calles de la ciudad de Ponce hacia la catedral. Rezaban, adoraban al Santísimo y seguían. Y iban cantando. No era una gran procesión, eran pequeñas cientos comunidades. de pequeñas procesiones. Eran familias, eran amigos, eran muchachos, eran viejos, pero no organizados oficialmente por los párrocos, sino la gente con sus cruces. Popular. Piedad popular. Es interesantísimo esto, ¿no? Le nace, le mueve. Y esto te expresa, como decía el Papa Benedicto, el alma. Y aprovecho, ¿verdad?, en este sentido, para decirnos que el tiempo se nos está acabando y nos quedan 3 minutos. Entonces, no coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera. No es cuestión de control, sino de animar. Señor, nos ayude y nos guíe. Vamos a pedírselo por los ruegos maternales de la Virgen María. Y antes de que oremos a la Santísima Virgen, Padre, quiero aprovechar pues para saludar a mi papá y a mi mamá, que este próximo domingo 5 de julio estarán cumpliendo 51 años de casado. Dios los cuide, los bendiga y los proteja. Amén. Y pues, le multiplique los nietos. Le multiplique los nietos, eso es así, y que puedan en algún momento conocer al bisnieto que ya tienen. Así que para la tercera generación. Ajá, así que para mí y para mis hermanos es motivo de alegría pues poder celebrar con ellos estos 51 años de vida, y ciertamente, como lo he comunicado en otros momentos, si muriera y volviera a nacer, quisiera que ellos fueran mis papás. Amén. Amén. Así que lo ofrecemos a la Santísima Virgen María. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la Iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Dios mediante. En su programa Mi Camino de Fe. Con un paso de fe a Cristo verá. Con un paso de fe a Cristo.